¿Qué pasa, chavales? Soy Master39 y estamos aquí en Fallout 4. Bueno, y el capítulo de hoy, aunque sea de Fallout 4, no vamos a hablar de las historias de la Commonwealth. Me explico. Muchos de vosotros habréis jugado a distintos Fallout, ¿vale? Al 3, al New Vegas, al Fallout 4, Fallout 1, 2, pero seguramente os habréis preguntado qué llevó al mundo a estar como está, qué lo convirtió en un páramo, ¿vale? Os habréis preguntado también cosas como, por ejemplo, de dónde nació el enclave, qué es el virus VEF, la Hermandad del Acero, cómo surgieron las distintas facciones, qué pasó con Europa, por ejemplo. Pues todas estas dudas forman parte del universo de Fallout, ¿vale? Y de eso vamos a tratar un poquito en el vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de Fallout. Vamos a averiguar cómo se organizó la Gran Guerra, qué pasó con Europa y cómo se fueron creando las distintas facciones que luego, 200 años después, están aquí presentes. Os explico. Seguramente no voy a tratar todos los datos porque hay muchísimos, entonces el vídeo sería seguramente de 10 horas. Aparte, hay cosas específicas, por ejemplo, está la creación del enclave, cómo se creó la Hermandad del Acero. Entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser hablaros un poquito de la historia de Fallout, pero resumida, a grandes rasgos. Luego ya seguramente haremos otros capítulos en los que iremos a cosas más específicas, como por ejemplo, cómo se creó el enclave, cómo se creó la Hermandad del Acero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a ocupar de qué pasó en el mundo para que empezara la Gran Guerra y cómo nos hemos visto en la situación que nos hemos visto en el mundo de Fallout. También os voy a decir una cosa, si os ponéis a analizar un poquito, muchas veces la realidad supera la ficción y algunas de las cosas que os voy a contar se parecen peligrosamente a la situación que estamos viviendo en estos días en el mundo, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Así que nada, chavales, vamos a empezar a abrir el libro de historia y comenzamos. Bien, corría el año 2051. En ese año los recursos petrolíferos se empezaron a agotar. Prácticamente no había petróleo. Y eso llevó a todas las naciones del mundo a empezar a entrar en guerras y colapsos. Por el lado de Estados Unidos empezó con México, ¿vale? Para proteger sus intereses, lo que hizo Estados Unidos fue decir, oye, que aquí hay mucha inestabilidad y mucha polución, mexicanos, esto es una locura, esto es una amenaza para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Pues empezó a sancionar a México. Los mexicanos, el pueblo de México, decía, pues mira, puedes sancionar de esos cojones que nos da igual. Pero claro, con esas sanciones, el gobierno de los Estados Unidos, bueno, mejor dicho, no el gobierno, sino el enclave, porque que sepáis que el enclave era la organización que gobernaba Estados Unidos en la sombra. Era algo así como los que dicen los conspiranoicos que dicen los Illuminatis. Bueno, pues el enclave era lo mismo, pero en versión Fallout. Pero bueno, ya hablaremos del enclave en otro momento, porque la historia del enclave es bastante cojonuda. En fin, seguimos. Como os digo, lo que buscaba Estados Unidos era desestabilizar a México y efectivamente lo consiguieron. Con semejantes sanciones consiguieron desestabilizar la economía mexicana y provocar casi el colapso entre sus gentes. El gobierno de los Estados Unidos cogió y en ese momento dijo, ¿lo veis? Ya os dije yo que erais una amenaza, así que ahora debo de proteger mis pozos petrolíferos. Y así lo hizo. Entró con el ejército y puso a buen recaudo todos los pozos petrolíferos de México y al final consiguió anexionar a México a Estados Unidos para conseguir hacer rutas seguras para llevar a su territorio todo el petróleo que estaba extrayendo, y así lo anexionó a sus 13 estados, porque en el mundo de Fallout, que es un mundo paralelo al real, ¿vale? No hay 51 estados en Estados Unidos, son 13 estados que se fundaron en el año 1969, se anexionaron todos y quedaron 13. Bien, continuamos. Por el lado europeo, las cosas no iban mucho mejor, ¿vale? En el año 2052 dio comienzo la Guerra de los Recursos, que vino precedida por la subida de precios de Oriente Medio de sus hidrocarburos. Evidentemente, como había muy poquitos, decidieron subirlos hasta precios desorbitados, ¿vale? Esto provocó en Europa una gran ira y una confrontación militar. O sea, los europeos dijeron, ah, sí, ¿me vas a subir el petróleo? Pues no me lo vas a subir porque te lo voy a quitar yo. Y se liaron a hostias limpias, ¿vale? En el año 2052. Mientras tanto, diversos países más pequeñitos entraron en bancarrota y todos se fueron a tomar por el culo, lo cual acabó en el año, aproximadamente por el 2052, en mayo-julio, con que las Naciones Unidas dejaron de tener sentido, ya que no servían para proteger ni a estados pequeños y los grandes estaban a hostias limpias y les sudaba la polla a la ONU, con lo cual la ONU tuvo que ser disuelta, ¿vale? Toda esta situación se alargó hasta el año 2060, que duró la Guerra de los Recursos, pero alcanzó su punto más álgido cuando en el fragor de la batalla una bomba nuclear arrasó la capital de Israel, Tel Aviv.
La guerra en Europa continuó hasta el año 2060, momento en el cual los pozos petrolíferos de Oriente Medio se secaron. Sin nada que extraer, al final la guerra no tenía sentido y acabó. Pero durante el proceso de la guerra, prácticamente toda Europa y Oriente Medio habían desaparecido del mapa. Mientras tanto, en Estados Unidos, en el año 2053 le surgió otro nuevo problema y era la nueva plaga. La nueva plaga era una enfermedad que no se sabía de qué venía, parecía que tenía origen genético, que lo que hizo es matar a miles de personas prácticamente en un momento, ¿vale? Lo que hizo Estados Unidos ante semejante situación fue cerrar sus fronteras y declarar una cuarentena nacional. Nos vamos al año 2054, mientras que seguía Estados Unidos con su tema de la plaga y estas cosas, les obligó a crear un proyecto que se llamaba la Casa de Seguridad. Este proyecto lo que era construir una serie de refugios para que la población pudiera estar a salvo en caso de conflicto nuclear, a tenor de los hechos que habían sucedido en Europa, y también por si la plaga continuaba e iba a mayores. Cogieron una empresa que seleccionaron para poder construir esos refugios, que fue la empresa Voltec, ¿vale? Voltec se dedicaba a hacer refugios y tal y cual, y a ellos se le encargó el proyecto. Pero en el contrato lo que también ponía era que, aparte que tenían que hacer refugios, ponía que estos refugios iban a servir para hacer experimentos con la gente. Experimentos, por ejemplo, del tipo de cuánto tiempo puede durar, cómo puede ir una persona en caso de aislamiento, o si es tratada con drogas, para crear el soldado perfecto. O sea, muchísimos experimentos. Voltec llevó a cabo la construcción de 122 refugios, y de los 122 refugios solo 7 sirvieron para proteger a las personas. El resto de refugios, todos y cada uno de ellos, sirvieron para hacer distintos tipos de experimentos. El tiempo pasa y en el año 2059 Estados Unidos crea la línea defensiva de Anchorage, que no es otra cosa que un sistema de protección militar para proteger la línea, el abastecimiento de petróleo que hay entre Alaska y Estados Unidos. Dicha línea, el ejército americano tiene que entrar por Canadá, cosa que a Canadá no le hace ni puta gracia que tenga a Estados Unidos en su territorio. Pero bueno, era para proteger la línea de Anchorage, o ancoraje, como coño se llame. Los siguientes años en Estados Unidos fueron bastante más tranquilos, entre comillas. En los siguientes años Estados Unidos, viendo que la crisis del petróleo no tenía ningún tipo de solución, lo que intentó es explorar otras energías alternativas para poder volver a salir a flote el país. Para ello empezó a investigar las células de fusión, empezó a investigar la energía eléctrica, pero claro, todo esto no podía, lo que estaba investigando, y aunque daban muy buenos resultados tanto en vehículos como en demás, no podían dar abasto a todo lo que exigía el país, ¿vale? Bien, en el año 2066 China empieza a entrar en colapso. Cuando empieza a quedarse sin petróleo, China empieza a colapsar, y eso les vuelve que se ponen los chinos un poquito tensos, ¿vale? Se ponen un poquito agresivos, sobre todo cuando le piden petróleo a Estados Unidos, ¿vale? Y Estados Unidos dice que una polla, que lo poquito que hay es para ellos y que no les va a dar nada. Esto hace que las relaciones China y América se rompan, ¿vale? Se rompan y desemboquen en el invierno del 2066 con la invasión de China del territorio de Alaska, ¿vale? Incluida la línea de Anchorage, que era, como ya sabéis, os he contado antes, la línea que protegía uno de los oleoductos que iban directamente a Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos tiene que empezar a mandar tropas a la línea de Anchorage para proteger sus intereses, cosa que no le hace ningún tipo de gracia al estado de Canadá, ¿vale? Pero Estados Unidos le dice, esto es lo que hay, tenemos que proteger nuestros intereses, y si te gusta vamos a pasar, y si no, también vamos a pasar. Con lo cual, Canadá no tiene otra opción que ceder, ¿vale? Esto, en realidad, también, aparte de para defender la línea de Anchorage, Estados Unidos lo que estaba haciendo era preparando el terreno para anexionarse a Canadá, cosa que sucede en el año 2076. Mientras tanto, y debido a la guerra que estaba teniendo lugar en Anchorage, los recursos del país estadounidense se estaban viendo muy mermados. Esto provocó unos disturbios en la calle tremendos. La gente se echaba a la calle y había saqueos, había prácticamente de todo. Estados Unidos tuvo que declarar el estado de emergencia y posteriormente tuvo que declarar la ley marcial debido a estos disturbios. Mientras tanto, los proyectos de Estados Unidos continuaban adelante y sacó adelante el prototipo de la servoarmadura, que eran armaduras para unidades terrestres móviles. Una vez que las tuvo creadas, lo que hizo fue llevarlas a la línea de Anchorage, y también llevó algunas como contraofensiva al territorio chino para continuar allí la batalla. El objetivo era simple: cortar las líneas de suministro chinas, tanto de petróleo como de otros recursos, para que así estrangularlos. Y efectivamente así lo consiguieron. Llevaron a China casi a la quiebra total.
Con el ejército chino prácticamente muerto de hambre y sin recursos para sobrevivir, en enero de 2077 Anchorage es reconquistada, así como el territorio de Alaska, momento en el que Estados Unidos aprovecha también para anexionarlo a Canadá, que como ya sabemos ya era parte de los territorios de Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos anexiona también Canadá. Una vez acabó la guerra de Anchorage, los problemas no acabaron ahí, ya que Estados Unidos tenía que enfrentarse ahora mismo a lo que estaba pasando en su propio país, que eran unos disturbios y la gente en la calle matándose. Con todo y con eso, las servoarmaduras que habían servido para combatir al ejército chino ahora estaban sirviendo para combatir a los propios habitantes del pueblo de Estados Unidos. Entonces, lo que acabó pasando era que muchos soldados desertaron porque no les gustaba el panorama y se volvió prácticamente caótica la situación. Ante semejante situación y con la amenaza de un ataque nuclear por parte de China, en marzo del 2077, el presidente de los Estados Unidos y mucha parte del enclave tuvieron que irse a una plataforma propiedad de la corporación Poseidon Energy. Esta plataforma estaba en el Pacífico y allí elaboran un plan de contingencia para que en el caso de guerra nuclear el enclave se encargara de reconstruir América y volverla a hacer una nación grande y poderosa. Así las cosas, el 23 de octubre del año 2077 dio comienzo la Gran Guerra. Nadie sabe bien cómo empezó, si fue China o Estados Unidos. La cuestión es que estos dos países empezaron a lanzarse mutuamente todo su arsenal nuclear. El resto de países, los que quedaban en pie, al ver la situación que se estaba produciendo, decidieron hacer lo propio y en el mundo se lanzaron todas las armas nucleares que había en poco más de 2 horas. Esto convirtió al planeta en un páramo, en un yermo. No se acabaron con toda forma de vida, o eso parecía. Por cierto, la Gran Guerra duró poco más de 2 horas. Con 2 horas bastó para destruir todo el mundo que conocemos actualmente. Y hasta aquí la primera clase de historia del universo Fallout. Evidentemente lo he hecho lo más resumidito posible, faltan muchísimas cosas, pero bueno, eso ya lo iremos tratando en posteriores episodios. Te hablaremos del enclave, de qué pasó después de las bombas, de un poquito de la historia de los refugios. Eso ya lo dejaremos para más adelante. Como os he dicho, ahora he intentado resumirlo un poquito para que sea sencillo y no agobiaros con tantas fechas, historias, nombres y movidas. Ya tendremos tiempo de ir profundizando un poquito más en la historia. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado y ya lo que os digo siempre, si tenéis alguna duda, comentar, si os ha gustado, darle un like y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.